Esta es la segunda parte del tema el reino de Dios. En la primera parte les hablé de la definición de cuál es el reino de Dios y es bueno que la repasemos. El reino de Dios es un gobierno de un rey. Ese rey es el Señor Jesucristo, Yeshua, quien dirige en un territorio a sus ciudadanos, que esos somos nosotros, los que recibimos al Señor en nuestro corazón, pasamos a ser ciudadanos de un reino, ¿sí? Del reino de Dios. Entonces Él nos hace conocer cuál es su voluntad, sus intenciones, su propósito y crea en nosotros su manera de pensar, la manera de pensar de Dios. También les hablé por qué el hombre se separó de Dios y cuándo y en dónde y cuál fue la solución que Dios ofreció a eso. Esa solución fue enviarnos a su Hijo, a Yeshua, Jesús. Y además les hablé de los componentes del reino. Usted debe de repasar este tema yendo al primer video porque es bueno que usted conozca ese reino al cual pertenece o al cual ha de pertenecer. Espero que con esta explicación que se le dé, el Espíritu Santo le revele la importancia de usted pertenecer al reino de Dios. Y si ya pertenece, que usted cada día se afirme como miembro de este reino, como el pueblo de Dios. ¿Qué voy a hablarles en esta segunda parte? Les voy a hablar acerca de quién es Yeshua en el reino. El otro punto es Yeshua como fundamento del reino. El tercer punto es cómo ser usted partícipe de este reino. ¿Cómo usted va a pertenecer al reino? ¿Y a qué vino el Señor? Lo vamos a profundizar. Entonces, ¿quién es Yeshua en el reino de Dios? Nuestro Señor es la puerta de entrada al reino. Él es el juez. Él es quien gobernará todos los gobiernos de la tierra. Él es el primogénito de todos los que han de resucitar. Él es quien tiene toda la potestad. Pareciera que los que gobiernan aquí son solamente los seres humanos, y no. Dios permite que el ser humano haga cosas buenas y malas y gobierne en este mundo, pero el que gobierna en sí es Él. Él es el mediador, Él es el intercesor, Él es el abogado. Entonces profundicemos un poco más. Yeshua es el rey del reino de Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 19, el versículo 16, dice que en su vestimenta y en su muslo hay un escrito que dice: Rey de Reyes, Señor de Señores. En Efesios capítulo 1, el versículo 20 al 22, hablando del poder de Dios, dice que esa fuerza poderosa, la cual también operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas bajo los pies del Señor y le dio a su pueblo como cabeza esa autoridad. Bueno, ¿quién es el Señor? Como la puerta al reino. En Juan, en el capítulo 10, en el versículo 9, el mismo Señor se describe y Él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y saldrá y hallará pastos. Entonces nadie puede entrar al reino sin pasar por el Señor Jesucristo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo debes de conocer para poderlo recibir como tu Señor. Yo en canal Camino a Yeshua les voy a presentar al Señor Jesucristo en lo que Él me ha revelado. Porque ¿quién va a recibir en su corazón a alguien que no conoce? Esa es mi tarea.
y gustosamente les voy a hablar de mi amado. Eres mi amado, mi Señor Jesús. Entonces Él es el juez del reino. Dice la palabra en Juan, en el capítulo 5 del versículo 22 al 27, dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio lo dejó a su Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá juicio, mas pasó de muerte a vida. Nosotros los que recibimos al Señor en nuestro corazón y estamos andando, obedeciéndole, nosotros no vamos a ser juzgados. Nosotros ya fuimos juzgados en el madero. Fuimos crucificados juntamente con Él. Los que no lo reciban, esos van a ser juzgados. Dentro de poco, que va a ser su venida. Y por eso, todo el que esté en el camino de Dios debe estar hablando de la preparación del regreso de nuestro Señor. Porque Él viene pronto. Él viene pronto. Y le estamos preparando esa venida. Entonces dice el Señor, te dice, de cierto os digo, vendrá la hora y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dio la potestad al Señor Jesucristo de tener también vida en sí mismo. ¿Por qué? Por cuanto es hijo de hombre. Veamos entonces al Señor como quien gobernará todos los reinos de la tierra. En Apocalipsis 11, el versículo 15 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha llegado a ser de nuestro Señor y ungido, y reinará por los siglos de los siglos. Él es el primogénito que resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Usted dice en Apocalipsis el capítulo 1, en el versículo 5, está el Señor Jesucristo revelándose a Juan, su discípulo, y él está dándole palabra al pueblo de Dios, Juan, ¿sí? Y está describiendo del Señor. Entonces dice, y de Jesús el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Y en el Salmo 89, versículo 27, Dios, hablando del Señor Jesucristo, dice, yo también lo constituiré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Es para que tú sepas quién es nuestro Señor, porque es importante que tú le conozcas, para que tomes una decisión de seguirle tranquilamente, con gozo. Dice también que Él es quien tiene toda potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, dice Filipenses en el capítulo 2, en el versículo del 8 al 10, dice que, y hallándose en la condición de hombre, el Señor Jesús se humilló a sí mismo, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos los arrogantes de este mundo, que usted los ve presidiendo en un país, un día van a doblegar sus rodillas y lo van a confesar como Señor. Bueno, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Este tema es muy importante. ¿Por qué?
Porque en la religiosidad que nos trajeron, la religión que llegó a nuestros países, nos enseñaron un montón de mediadores. Y de hecho ahorita la gente no se ha podido sacar de su mente y sobre todo de su corazón que el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. En el cielo no hay nadie mediando entre Dios y nosotros. Pero sacarle eso del corazón y de la mente a la gente, eso es un milagro que tiene que hacer el Señor, porque Él es el que se nos tiene que revelar por medio del Espíritu Santo. La gente le ora a la Virgen. Sabemos que la Virgen María, que en sí el nombre es Miriam, la tradujeron diferente, ella fue esa preciosa mujer que Dios escogió como santa, pero ella también nació con el pecado de Adán. Todos los seres humanos, el único que nunca tuvo pecado fue el Señor Jesucristo. Todos los demás nacimos con ese pecado que le llaman original, pero que es esa separación del hombre con Dios. Y era preciso, por lo tanto, tener una conversión espiritual, nacer de nuevo. Y la Virgen pues, fue criada con el conocimiento de la palabra y por lo tanto Dios la escogió para que en su vientre fuera depositado la palabra de Dios, que es Dios hecho hombre. Pero ella no está intermediando en los cielos, nadie lo está haciendo, solamente el Señor Jesucristo está allá. Y dice Timoteo en el capítulo 2, y yo oro al Padre en este momento, que si tú eres de esas personas que tiene mucha unidad y estar muy aferrada a la creencia o aferrado de que la Virgen es una mediadora, una intercesora, eso no es verdad. Ora al Espíritu Santo que te lo revele hoy. Es preciso que lo conozcas, porque tenemos que saber orar. Toda oración se le debe dar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Ese fue el modelo que Él nos dejó en Juan 14 y en Juan 16. Todo lo que pidan al Padre, dice el Señor Jesucristo, yo lo haré si lo hacen en mi nombre. Y en el capítulo 16 dice todo en Juan, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. O sea que ¿quién es el que contesta nuestras oraciones? El Señor Jesucristo, el Señor o el Padre Celestial, que son uno. Entonces en Timoteo capítulo 2 versículo 5 está esta afirmación y que debe ser la revelación en tu vida. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús el hombre, el Mesías. Si Él dice que no hay sino uno, la palabra de Dios no se puede contradecir. O si no, tú tienes que buscar en donde diga esa persona por la que estás, a la que le estás pidiendo, y la consideras o lo consideras como un mediador, porque nos habían enseñado que el santo Pedro, que el santo, un montón de santos. Pero el Señor está trayendo revelación y nos dice es que los santos son ustedes, los ciudadanos del reino, porque yo los santifico. Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, que tú recibas esta verdad en tu corazón, para que entres al reino con conocimiento de quién es el Señor Jesucristo. Él es el intercesor. Entonces, tú buscas en la Escritura y vas a encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 34, esa otra afirmación que dice, ¿quién es el que condenará? Más el Mesías, el que murió. Dice, más aún, Él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Ya, busca en la Biblia del Génesis al Apocalipsis, donde dice que hay una persona diferente al Señor Jesucristo intercediendo o mediando. No la vas a encontrar. Nosotros las personas también somos intercesores, pero lo somos porque el Señor nos puso a establecer el reino en la tierra. Al pertenecer al reino de Dios, debemos de ejercer esa función de interceder por los demás. Pero en los cielos está solamente Él haciendo esa tarea. Él es el abogado. Qué bueno que tenemos un abogado.
Hay gente que aquí sufre, ay, no tengo un plata para pagarle al mejor abogado, necesito que se me resuelva esta situación. Pero tenemos uno en el cielo al que no le tienes que pagar nada. Dice en 1 de Juan capítulo 2 del versículo 1 al 2, dice, hijitos míos, lo está diciendo Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si alguno peca, Paracleto, tenemos ante el Padre a Jesús el Mesías. Paracleto es abogado, intercesor, consolador, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, ahora sigamos con el otro punto, es que es Yeshua como el fundamento del reino. Entonces, ¿qué es un fundamento? Cuando hablamos de fundamento, estamos hablando de principio, de origen, sí, de un cimiento en que se asienta o se apoya el reino. También nos referimos al motivo o la razón principal por la que existe, ¿sí? Entonces dice, el fundamento es Yeshua por su obra redentora, por su identidad, por su carácter, por su propósito, por sus palabras. Por todo eso Él es el fundamento. Entonces, en Efesios 2, en el versículo 20, dice, habiendo sido edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús, el Mesías. Él es la piedra angular. Y eso que es en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, lo está diciendo Pablo, afirmando algo que ya había dicho Isaías en el capítulo 28, el versículo 16. Dice, por tanto, Adonai Yahvé dice así, he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que crea no será conturbado. La escritura nos afirma que el Señor Jesucristo, Yeshua, que es su nombre en hebreo, es el fundamento. Y en 1 de Corintios, capítulo 3, en el versículo del 11 al 14, Pablo también nos habla de este tema y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús el Mesías. Si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará con fuego. Esta obra está siendo revelada y el fuego probará la clase de obra de cada uno de nosotros. Nosotros estamos sirviéndole al Señor. ¿Cuál es el fundamento de lo que nosotros hablamos? ¿Nosotros mismos? ¿Nos vamos a dar la gloria a nosotros mismos? ¿O se la vamos a dar a Él? Cuando nosotros le servimos a Dios, teniendo en cuenta que Él es el fundamento, que Él es esa piedra angular, nosotros estamos edificando correctamente. Entonces dice, si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Entonces, este fundamento que es el Señor Yeshua debe ser revelado. A usted el Señor se le debe de revelar. Porque la gente escucha muchas palabras de la Biblia, pero pueden quedársele en la mente nada más. Es el Espíritu Santo el que te debe revelar quién es el Señor. Entonces debe ser ese fundamento revelado, aceptado, estudiado, observado, obedecido y honrado. Debemos honrar a nuestro Señor. Y dentro de las características del fundamento está que el Señor está vivo, Él es fuerte y poderoso, Él es inamovible. Nadie puede mover al Señor en lo que Él es. Él es indestructible, ya venció. En el madero ya nos dio victoria. Él es irreemplazable. Hermoso, ¿no? Él es dinámico.
Y entonces el otro tema es acerca de a qué vino nuestro Señor. Profundicemos un poco acerca de eso. Entonces el Señor, como en el Edén, Adán se había separado del Padre Celestial, el Señor Jesucristo vino a restaurar lo que Adán había perdido, que fue la relación, la comunión con el Padre Celestial. Aquí también vino Yeshua, vino a proclamar la llegada del reino a la tierra. Él vino a establecer el reino a plenitud y visiblemente en la tierra. En el reino hay salud, Él vino y sanó. En el reino hay dinero, Él le dijo a Pedro, ve al mar y vas a encontrar un pez, y le dio con qué pagar los impuestos, con una moneda que le sacó al pez. En el reino no falta nada, y Él vino y lo mostró aquí. Él vino a traernos al Espíritu Santo que nos conducirá a la verdad. El Señor en el Jordán, en el río, recibió el Espíritu Santo. Y cuando Él se fue y se estaba despidiendo de los discípulos, dijo, yo les mando al Consolador, porque el Señor Jesucristo en carne no podía estar en todas partes, pero el Espíritu Santo sí puede estar en todas partes. Y nos lo mandó, y aquí está en la tierra, llevándonos a toda verdad, recordándonos todo lo que el Señor Jesucristo habló y todo lo que nos ha enseñado. Entonces, ¿a qué vino también el Señor? A restaurar al hombre a su identidad y propósito original como representante legal del reino. Eso es importantísimo. ¿Sabes tú cuál es el propósito de Dios en tu vida? Si tú no lo has descubierto, tú vas a vivir insatisfecho siempre. Por eso la gente es buscando aquí, es buscando allá, eso termina en un negocio, comienzan con otro, se salen de una empresa, se entran a otra y no se satisfacen, porque ni el dinero satisface. Ya lo hemos visto con los millonarios que se han convertido a Cristo, como nos han contado que nada de eso los llenaba, pero un día el Señor se choca con ellos, se cruza y les revela su propósito para el cual los creó. Pídele al Señor, Señor, yo necesito conocer el propósito, ¿para qué me tienes? Yo, por ejemplo, estudié contaduría, finanzas, y estaba en ese medio. Cuando el Señor me llama a servirle como estoy ahora, yo dejé todo, y ya le estoy sirviendo a Él, porque eso, para eso vine a la tierra. Entonces tú debes también conocer para qué estás aquí. Bueno, el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, empezó diciendo cuál era el propósito de su ministerio, ¿sí? Él estaba siendo tentado, el del río Jordán, el Espíritu Santo lo llevó al desierto para pasar 40 días allá, tentado por el enemigo. Cuando él sale de esa tentación, dice la Escritura, que él salió con poder, salió en el poder de Dios. Y ahí mismo empezó a proclamar. Dice Mateo 4 en el versículo 7, desde aquel momento Yeshua comenzó a proclamar, vuélvanse de sus pecados a Yahvé, porque el reino de Yahvé está cerca. Él introdujo el reino de Dios aquí a la tierra. Y en Lucas 4, que también Mateo 4 y Lucas 4 hablan de la tentación del Señor, por la cual pasó, dice, pero Él les dijo en el versículo 43, tengo que anunciar las buenas nuevas del reino de Yahvé en otros pueblos también. Para esto yo fui enviado. Y en Mateo, en el capítulo 12, versículo 28, Mateo es el evangelista, el evangelio de Mateo. Dice, pero si expulso demonios por el Ruach HaKodesh, eso está en hebreo y significa el Espíritu Santo, entonces el reino de Yahvé ha llegado a ustedes. Yo uso la versión de la Biblia Kadosh, que tiene mucha palabra en hebreo, y la de la Biblia textual. Son mis preferidas. Y uso la una o la otra. Bueno, por último, llegamos al tema más importante en cuanto
No importancia en sí, sino importante para ti es que tomes una decisión. El tema es cómo ser parte del reino de Dios. Tú debes empezar a indagar si te quieres pasar al reino de Dios, porque somos dos grupos, los que están en el mundo y los que están en el reino de Dios. Y todos dos son opuestos. La cultura del pueblo de Dios, que es los que estamos en el reino, es una cultura totalmente opuesta a los que viven en el mundo. Tenemos un estilo de vida diferente. Eso lo hablé en la primera parte de este tema del reino de Dios, y les voy a ir profundizando más en otros videos para ir más a fondo. Entonces, bueno, todo ser humano tiene la oportunidad de entrar al reino, todos, toditos, todos. No hay nadie excluido. Entonces en Juan 3, el capítulo 3, versículo del 16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él creyera no se pierda y tenga vida eterna. ¿Cuál es la forma de entrar al reino? Creyendo en él, creyendo en Jesús. Esa es la iniquidad de este mundo. No es matar, no es robar, no es hacerle daño a los bebés, a los pequeños. La iniquidad de este mundo es no creer en la obra del Señor Jesucristo. Porque el que cree, lo recibe, lo ama y por lo tanto no le quiere fallar. Por lo tanto, cada día vamos a imitarlo a él. Y no vamos a robar, no vamos a hacerle daño a los pequeños, no vamos a fornicar, a adulterar, vamos a comportarnos como nuestro Señor nos manda. ¿Sí? Entonces dice la Escritura: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Quien cree en él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El solo hecho de no creer en él ya lo hace parte de un juicio. Entonces entramos al reino de Dios naciendo de nuevo. Dijo un día el Señor Jesucristo a Nicodemo, que estaba inquieto con esto, y le preguntó cómo nacer de nuevo. El Señor le dijo: de cierto te digo, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí es donde está la diferencia de los que están en el mundo. Tienen una mentalidad carnal, todo el tiempo es pensando en las pasiones. Ahí estuvimos todos. Pero cuando el Señor se nos revela y pasamos a su reino, nuestra mente se convierte en una mente espiritual. ¡Qué bendición! Ya nosotros no estamos pensando en cómo practicar el pecado. Nosotros estamos pensando en cómo agradar. Así es, eso es un milagro, el mayor de todos. El mayor de todos. Ya nuestra mente es alabándolo todo el día, lo estamos alabando, pensando en su palabra, pensando en cómo agradarle, pensando en que fallamos y cómo dejar de estar en esa mentalidad de pronto de alguna tentación, ¿sí? Cómo salirnos de ahí. Entonces entramos al reino cuando recibimos y confesamos al Señor Yeshua sobre nuestras vidas. Recibir y confesar como nuestro Señor, ¿sí? Aceptamos su señorío. ¿Qué quiere decir? Que Él nos mande, que Él nos gobierne, que Él nos dirija. No vamos a vivir a nuestra manera. De hecho, no es tan difícil, porque ya la mentalidad dejó de ser carnal y pasó a ser una mente espiritual. Entonces nosotros le podemos obedecer ya más fácilmente, ¿sí? Es solamente que tú entiendas la importancia del Señor Yeshua en la existencia. Creas en esa solución que Él nos trajo, de esa separación que hubo entre Dios y
y los hombres, y lo recibas, lo invites a tu corazón, fácil. Le dices, Señor, yo reconozco que he vivido separado de ti, yo no cumplo con el mandamiento de ser tú el primero en mi vida. He vivido a mi manera, yo ya no quiero vivir a mi manera, no me siento bien, no me siento satisfecho. Y además entiendo de que tú eres el único Salvador. Entra a mi corazón y sé el Señor de mi vida. Yo te invito a que seas mi Señor. Ayúdame a obedecerte. Así es sencillo. Entonces, la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, del versículo 9 al 13, dice eso. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en el corazón, desde el corazón, que el Padre lo resucitó de los muertos, eres salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justificación. El Señor nos justifica, el Señor nos hace justos. Eso quiere decir que si estuviéramos en una corte, nos dice inocente. Nos hace inocente, qué bendición, de todo lo malo que hemos hecho. Nacemos de nuevo cuando entramos en un pacto de vida con Jesús. El recibirlo en nuestro corazón ya es un pacto. Entonces, en 2 Corintios capítulo 3 dice Pablo, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La gente ha escuchado mucho de la palabra, pero si se le queda aquí solita, mata. En cambio, si la deja bajar a su corazón, porque no lo endurece, porque le pide, Señor, ablándame este corazón, no he podido creer en ti, ablándalo, yo quiero ser salvo. Entonces, en Hebreos en el capítulo 9 dice, es por su muerte que es mediador de un nuevo pacto, porque una muerte ha ocurrido que libera a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, o sea, la ley que Dios le dio a Moisés, para que aquellos que han sido llamados puedan recibir la herencia eterna profetizada, prometida, profetizada. Dios la profetizó, lo designó así. Y ya para acabar, te quiero decir que en Efesios, en el capítulo 2, del versículo 8 al 9, nos muestra, nos enseña el Señor, y espero que tú lo recibas como revelación, que la salvación es un regalo, es un don, no es por obras. La gente cree que si le da comida a una persona pobre, que si le da un mercado, que si se quita un riñón y se lo da a alguien que lo necesita, entonces ya recibió la salvación. No es por obras. Dice, no es por nuestras propias obras, dice Efesios 2, ahí lo está hablando Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Usted tiene que creer eso, es por fe y la fe viene de Dios. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se imagina ustedes entonces si fuera por obras? Todos los millonarios ya tendrían la salvación comprada porque le dan plata al uno, al otro, a fundaciones. No es así. El Señor dejó que su obra fuera por fe y un don que Él nos da de creer en Él, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras. O sea, si fuera por obras que nosotros nos salváramos, eso no es correcto, porque el Señor nos hizo esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es hacer el bien, así nos creó el Señor. O sea que eso no tiene gracia que le hagamos el bien a alguien, es por naturaleza que lo hacemos. Dice, las cuales, esas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí? Bueno, y ya por último, dice que nuestra firmeza y dinámica en el reino de Dios dependerá de esa relación de pacto. Cuando tú invitas al Señor a que entre a tu vida, a este cuerpo,
va a ser el tabernáculo, el templo de Él. Empieza una relación de pacto que tú debes de construir día a día. ¿Cómo? Con la oración, con el ayuno, con estudiar la palabra, con las vigilias. Vigilar es dedicarle un tiempo en la noche o hasta la madrugada, son 4 vigilias, para que tú tengas una mayor relación, un mayor conocimiento. Eso lo puedes hacer solo, lo puedes hacer en grupo. Ese es el método, ese es el estilo de vida de los hijos de Dios que pertenecemos al reino de Él. Entonces dice que somos firmes en el reino en la medida que nosotros hayamos construido una relación de pacto con nuestro Señor, que es el fundamento. Entonces en Hebreos 7:22 dice, de igual manera Jesús ha sido constituido garante de un mejor pacto. Entonces esta segunda parte del reino de Dios la he terminado. Sigue con la tercera parte para que aprendas más de este reino, porque de él debes no solamente conocer, sino enseñarlo a los demás.